Hola a todos, una vez más, aquí estamos con un ejercicio de funciones. Miren lo que dice este ejercicio. Dada la función f de r en r, tal que f de x es igual a ax más b. Es una función lineal, donde f de 2 es igual a 11 y f de 1 es igual a 8. Calcula el valor de f de 10. Está pidiendo el valor de f de 10. ¿Cómo podemos calcular f de 10 si solamente nos da dos datos? Podemos calcular entonces f de 10 calculando la regla de correspondencia, ¿no? F de x igual a ax más b. Pero lo que hay que recordar es esto. Que hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de f de 2 igual a 11, proviene de un punto, ¿no? De un punto llamado pues justamente un punto de la función, ¿no? Entonces podemos escribir, por ejemplo, que el punto 2, f de 2 sería un punto de la función. Sabemos que el x vale 2, pero no sabemos cuánto vale f de 2, pero nos da de dato que f de 2 vale 11. O sea, en pocas palabras tengo un punto de la función. También hacemos lo mismo con el caso de f de 1 igual 8. Entonces, para el caso de f de 1 igual 8, también hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Que el punto 1, f de 1, que es un punto de la función, será pues igual al punto 1 en x y f de 1 vale 8. Ya tenemos dos puntos de paso. Como sabemos, esta es una función lineal, entonces es una recta. Entonces, la forma de hallar la pendiente, no se olviden, entonces el valor de a en esa función es pues el cálculo de la pendiente, ¿no? El valor de a es la pendiente. Entonces, el valor de a se calcula de esta manera, ¿no? Diferencia de las coordenadas y, que en este caso las coordenadas y, en este caso son pues, o las segundas coordenadas, 8 y 11. Entonces habrá que hacer la resta, ¿no? Entonces sería 8 menos 11. 8 menos 11, en ese orden. Sobre la diferencia de las coordenadas x. En este caso las coordenadas x es 1 y 2. Habrá que restar 1 menos 2 entonces, ¿no? Entonces ahí tengo la diferencia 1 menos 2. El resultado arriba es menos 3 y el resultado abajo es menos 1. Entonces al dividir menos 3 entre menos 1 sale 3. Quiere decir que el valor de a sería igual a 3. Ya tendría un primer valor que vendría a ser justo la pendiente, ¿no? Entonces la función que es f de x, ¿no? Que está aquí, f de x es lo primero que hay que hallar. Entonces quiere decir que f de x vendría a ser igual a que hemos hallado, que sería 3x más b. Falta hallar el valor de b. Entonces voy a utilizar uno de los puntos que es punto de la función. O bien utilizo el punto 1,8 o bien utilizo el punto 2,11. En este caso voy a utilizar el 2,11. Quiere decir que f de 2, ¿no? Cuando x vale 2, sería igual a 3 por 2 más b. Pero f de 2 vale 11. Recuérdense de esta forma. Este es f de 2, ¿no? Entonces aquí vemos que f de 2 es igual a 11, ¿no? A 11. Entonces reemplazando, quiere decir que 11 vendría a ser igual a 6 más b. Finalmente el 6 pasa a restar, entonces b sería igual a 5. Por lo tanto, la función f, que es una función lineal, f de x, sería igual a 3x más b, y b vale 5, ¿no? Entonces 3x más 5. Ya tendría la función, la regla de correspondencia de fx igual a x más b. Ahora recién voy a calcular f de 10, entonces digo f evaluado en 10, o sea, x vale 10, será igual a 3 por 10, ¿no? Más 5.
Entonces 3 por 10, 30. Y más 5, entonces sería f de 10 igual a 35. Y esa sería mi respuesta a esta interrogante, ¿no? Con eso estamos terminando este ejercicio, calculando f de 10 igual 35. Entonces, recordando, tengo que hallar la regla de correspondencia para hallar f de 10. Entonces me da dos datos, ¿no? El punto 1, f de 1 es un punto de la función, sé que x vale 1 y f de 1 me da como dato vale 8, ¿no? Aquí f de 1, entonces vendría a ser 8. No olvidarse eso. También no olvidarse que me da el punto f de 2 igual a 11. Entonces tomo el punto de la función 2, f de 2. Entonces pongo 2, f de 2 vale 11. Entonces estos son dos puntos de paso. Como es una función lineal, yo sé que tiene una pendiente y la pendiente es el coeficiente que acompaña a x, ¿no? Entonces el coeficiente que acompaña a x es a, es la pendiente, y se calcula diferencia de las coordenadas y, 8 menos 11, sobre la diferencia de las coordenadas x. La pendiente sale 3. Finalmente reemplazo fx igual a 3x más b y utilizo un punto de ellos, ¿no? El 1,8 o el 2,11 para hallar la intersección con el eje y que sería b. Entonces, con x igual 2, f de 2 es igual a 3 por 2, x vale 2 más b. Entonces, f de 2 es 11, 3 por 2 es 6, ¿no? Y más b. Entonces 6 pasa a restar, b vale 5. La regla de correspondencia, fx igual a 3x más 5. Luego calculo f de 10, x vale 10, entonces 3 por 10 más 5, f de 10, 35. Con esto estamos resolviendo el ejercicio. No te olvides de dar like a este ejercicio si te gustó, de compartir el video y de suscribirte a mi canal. Cuídate y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.